Saludos. La experiencia que hoy vamos a conocer creo que es muy importante en el sentido de que también tenemos que entender algo que es, creo, crucial. Y es que las experiencias cercanas a la muerte no siempre están vinculadas directamente a un estado de muerte clínica. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque en realidad lo que parece ocurrir es que en realidad la conciencia, esa parte trascendente del ser humano, del ser consciente, no necesita necesariamente que el cuerpo llegue al punto de, digamos, fallecer, lo que consideraríamos la muerte clínica, el cese de las funciones cardíacas, respiratorias y cerebrales, sino que en realidad podríamos entender que estas experiencias en algunas oportunidades se da cuando el cuerpo físico, particularmente la conciencia, es de alguna forma comprometida y se desnaturaliza en el sentido de que tal vez por alguna cuestión externa el cerebro deja de ser un buen vehículo, si lo vemos de cierta manera, para albergar la conciencia, lo que en esencia somos. Por lo que encontramos incluso estas experiencias hasta en casos de, por ejemplo, pruebas de pilotos de aeronaves en las cuales la fuerza G altera la percepción del cerebro, la química normal cerebral, el oxígeno presente, etc., y da como resultado estas experiencias de ciertos pilotos, por ejemplo, que se ven desde fuera y que no puede atribuirse esto simplemente a un, entre comillas, delirio, porque también se ven cosas que están en el ambiente o lejos de esa situación física en la cual está el piloto y puede ver cosas que luego se corroboran. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Esta experiencia podría enmarcarse en este tipo de vivencias en las cuales la persona no llega a fallecer, pero sí tiene un gran impacto físico la situación que vive debido a que se produce un ahogamiento. La persona no llega a fallecer, pero tiene una experiencia que veremos que es extremadamente simbólica, como se da en otros casos, y muy personal. Veremos cuestiones muy personales, muy simbólicas, que tendrían que ver casi con vivenciar una realidad con factores que nosotros atribuiríamos tal vez a algo onírico, casi poético, pero que hay que tener muy en cuenta, porque estas situaciones también suelen ir acompañadas de estos factores de corroboración, de verse fuera del cuerpo y poder luego darse cuenta la persona e incluso los que la rodean que efectivamente cosas que ve por fuera del cuerpo y que son imposibles de saber se corroboran, sucesos que ocurren. Así que evidentemente algo pasa con la mente humana, no es simplemente un proceso mental. Esta persona que veremos vive algo muy puntual y muy interesante en su experiencia y en ese mundo, digamos, que puede llegar a percibir mientras su cerebro la obliga a estar inmersa en un estado alterado de conciencia. Así que sin más, comencemos a ver lo que esta persona contaría en su interesante testimonio. Ella diría: yo nací en Nueva York y soy la menor de una familia de 5 hijos. Mis padres me han criado en la Iglesia Católica Romana y trabajaban cada uno en 2 trabajos para poder hacer que yo y 2 de mis hermanos pudieran concurrir a una escuela católica. Asistí a una escuela privada de 6º a 8º grado y luego pude ir a una escuela católica finalmente para niñas desde el 9º al 11º grado. Mis padres no eran particularmente devotos y muchas veces no iban a la iglesia los domingos, pero sí que nos llevaban a nosotros como familia
para que pudiéramos asistir a misa los días festivos. Toda mi vida tuve cierta sensibilidad y particularmente siendo una niña tenía la capacidad ya de ver espíritus desde muy pequeña. Cuando tendría unos 6 o 5 años, solía decirle a mi familia que veía orbes, esferas flotantes, y me decían que era solo mi imaginación. Así que, por todo eso, después de cierto tiempo comencé a perder esta sensibilidad especial que yo tenía. Y cuando yo cumplí mis 17 años, nos mudamos a Port Charlotte, en Florida, y yo comencé a asistir a mi último año de la escuela secundaria, esta vez en una escuela pública mixta. Y antes de dejar Nueva York, fui aceptada en un programa de ingreso en la Marina de los Estados Unidos porque pensaba unirme al servicio después de mi graduación de la escuela secundaria en Florida, lo que sería en mayo del año 1985. Así que por este motivo fui enviada a una capacitación básica en Orlando, la cual duró 8 semanas, y luego tuve un viaje a Norfolk para asistir también a la Escuela de Analistas Técnicos de Sistemas Marinos, y esto fue durante 16 semanas. Luego estuve en Dam Neck, en Virginia, por otras 4 semanas de más entrenamiento. Luego de terminar con éxito este entrenamiento, me enviaron a mi primer lugar de destino, una instalación naval de los Estados Unidos llamada Coosehead en Oregon, y esto fue este mismo año, en el año 1985. En ese contexto ocurrió mi experiencia, siendo ya 1986, el año siguiente, y yo tenía ya 19 años cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte. Yo me encontraba en Oregon y en mi nuevo lugar de destino era algo común participar en ciertas actividades al aire libre con los compañeros de trabajo. La oficina Morrell Welfare and Recreation, MWR, en Coosehead, fomentaba la diversión y el entrenamiento con ciertos pasatiempos y excursiones para todos los que éramos miembros del servicio y sus dependientes. Así que podíamos alquilar vehículos todoterreno, vehículos también recreativos, podíamos acceder a equipos de campamento, teníamos tablas de remo, botes, equipo de pesca y también de surf. Nos ofrecían también muchas actividades deportivas y boletos de fin de semana para varias actividades que podíamos elegir. Y entre lo que nos ofrecían había particularmente un viaje de un día para hacer rafting en el río Rogue. Esto era interesante, pero yo no era una gran nadadora, aunque me presionaron para que me inscriba de forma apresurada en el rafting, porque todos los que estaban en mi sección de vigilancia iban a ir allí. Así que finalmente compré un boleto un poco a regañadientes, y así fue que me uní a mis compañeros en Rock River para su gira turística en el mes de mayo. Ese año, justamente, la corriente fue históricamente más alta y más rápida de lo normal, porque la primavera había llegado y había derretido mucha nieve de las montañas. Viajé sin ningún problema a través de estos rápidos clase 2 y clase 3 en un kayak inflable para una persona, y lo había hecho durante la mañana. Hasta ese momento el remar me parecía bastante fácil, y el flujo de agua que había y la conversación a mi alrededor era algo bastante relajante. La mayoría de estos rápidos eran hasta ese momento bastante indulgentes. Nos detuvimos al mediodía para almorzar algo en la orilla y tomar un descanso antes de continuar el viaje por las secciones más difíciles del río. Y después de unos pocos rápidos menores en Mule Canyon, nuestro guía
finalmente nos llevó a las partes más peligrosas, la cual particularmente una era conocida como Blossom Bar. Esta sección estaba bastante obstruida con enormes rocas y también había allí un agujero que se formaba y formaba un remolino de agua. La ruta estándar a través del agua agitada para pasar las rocas me obligó a hacer un movimiento un poco extremo de remo, con el remo de izquierda a derecha, para evitar ser dirigida a una alineación de rocas que allí hay, que es conocida como picket fence, y yo no pude hacer esto lo suficientemente rápido, así que me estrellé contra las rocas y caí del kayak hacia el agua, la cual estaba helada. Aunque llevaba mi chaleco salvavidas, la corriente me arrastró y fui a parar directamente a un agujero de agua turbulenta y burbujeante, y el impacto del agua fría me hizo jadear, y al hacerlo aspiré el agua del río profundamente dentro de mis pulmones. Esto hizo que me desoriente y perdí totalmente mi orientación espacial estando en el agua. No sabía dónde estaba, solo podía ver el cielo sobre mí, pero no podía alcanzar la superficie para obtener aire y comencé a hundirme. La corriente, cuanto más yo luchaba, más me derribaba y mis pulmones comenzaron a arderme. Y en ese momento se produjo el pánico. Repentinamente comprendí que iba a morir allí. Y lo último que puedo recordar fue pensar: Dios, por favor, ayúdame. Sin oxígeno me debilité rápidamente y finalmente dejé de luchar por completo. Me relajé en esa fría oscuridad que me rodeaba bajo el agua, y repentinamente ya no sentía el ardor y el dolor del agua dentro de mis pulmones. La oscuridad a todo mi alrededor, por alguna razón, se volvió completamente blanca, y yo sentí que me movía, como si estuviera corriendo a una velocidad impresionante, a la velocidad de la luz, a través de un túnel. Comencé incluso a sentir calor cuando el dolor me abandonó. Comencé a sentir una tibieza y también paz conmigo misma y con el medio ambiente que me rodeaba. Ese amor incondicional y puro a mi alrededor irradiaba hacia todas direcciones y hacia mí. El amor me cubrió como si fuera una cálida manta de una fuente desconocida. Cuando me vi salir de aquel túnel, incluso era consciente de partes de mi cuerpo que eran visibles, como mis manos, los brazos y mi pecho. Yo miré hacia abajo incluso, pero no podía ver ningún pie. Lo que sí vi es una especie de cordón plateado que se unía a mi cuerpo y que tenía una especial luminiscencia. Entonces miré a mi alrededor y pude ver lo que parecía ser una habitación que parecía estar formada por nubes blancas muy pura, pero que claramente no era sólida. Y en esta habitación había tres seres que me parecieron estar formados como de cristal resplandeciente, porque la luz podía ver que brillaba a través de ellos, como si fueran un prisma de vidrio, y podía ver cómo se formaba una especie de arco iris al pasar la luz, atravesando sus cuerpos. Recuerdo que uno de ellos era más grande que los otros dos, pero todos ellos me hablaron. Yo en ese momento les tenía miedo,
y ellos parecían darse cuenta de esto. Entonces, instantáneamente, se transformaron en lo que pude reconocer como ángeles. Ellos no tenían alas de pájaro, tenían unas estructuras extrañas que me recordaban como a fibras, como a cables de fibra óptica, con forma de alas, sí, pero que emitían también una luz pura que brillaba a través de esas fibras que conformaban esas extrañas alas y formaban colores en todos los tonos. Cuando me hablaron, sus mensajes fueron telepáticos, no verbales, y ellos podían leer todos mis pensamientos. Yo los miré a los ojos y lo que vi eran como sombras de colores intensos que cambiaban y cambiaban y que eran semejantes como a chispas eléctricas, casi como si estuviera viendo, por ejemplo, un DVD girando en un reproductor de DVD. Era algo como eso, y podía sentir claramente el amor irradiando desde sus ojos, como si yo fuera la creación más preciosa que Dios hubiera puesto en la existencia. Era como si estos seres me conocieran íntimamente, pero no me sentía para nada incómoda por sentir esto. Y entonces el ángel más grande me dijo: has llegado demasiado pronto y aún no ha llegado el momento de que estés aquí. Debes volver y terminar tu trabajo en la tierra. Pero ya que estás aquí, te mostraremos algunas cosas. Este ángel más grande tenía un libro grande, un gran libro, pero las páginas de este libro contenían como imágenes en lugar de palabras. Podía ver allí escenas de mi vida desde el momento de mi concepción hasta el mismo momento en que había caído al agua, al río. Estas páginas pasaban rápidamente, era casi como ver una película, y de forma casi instantánea me fueron recordando todas las cosas que había hecho por otros o que había hecho por alguien. Recuerdo que me mostraron un hombre que no conocía, cuya cara no podía ver claramente, y me mostraron también muchos niños que aún estaban por llegar. Y entonces uno de los ángeles más pequeños que este principal me dijo: yo soy Yashael. He estado contigo desde el principio de los tiempos y estaré contigo por toda la eternidad. Ahora debes volver. Tienes que estar ahí para ellos. Te mostraré lo que puedes esperar hasta entonces, pero luego deberás volver a tu cuerpo. Y al instante, este otro ángel que me dio su nombre, Yashael, y yo fuimos teletransportados ambos al centro de lo que parecía ser un vasto campo de color dorado. Allí podía escuchar la música más hermosa y además podía sentirla moverse a través de mí. Podía sentir una brisa que se movía contra esos altos tallos de trigo dorado que en ese campo había, y al hacerlo podía sentir el espíritu de todas las cosas que vivían a mi alrededor. Los animales, las plantas, incluso los elementos. Y yo podía sentir que era una con ellos. Miré entonces hacia arriba y pude ver una enorme bola, una bola de luz que arrojaba la luz
más pura y más cálida a mi alrededor, y sentí que Dios de alguna manera, a través de esa luz, tocaba mi piel. Pude sentir que Él me conocía y me amaba sin importar cuán imperfecta yo pudiera haber sido o creído ser durante mi vida terrenal. Me sentía en perfecto estado, completamente entera, y no sentía ningún tipo de dolor. Y este ángel me levantó más alto, me elevó y sentí que estábamos volando, y pude ver una enorme cascada en la altura, la cual parecía no tener principio ni fin. En este lugar en donde me encontraba, el amor y la paz más absoluta reinaban. Pude percibir la presencia de seres queridos que ya habían fallecido, pero no pude verlos, solo pude percibirlos, pude sentir su presencia. Nos movíamos entonces sobre aquel campo dorado con trigo, y al final de él llegamos a una valla de campo, y más allá de esa valla podía ver un enorme árbol, el cual tenía un dosel de hojas de oro, y cuando la brisa tocaba esas hojas, éstas volaban de sus ramas, y aunque esto parezca increíble, esas hojas que se desprendían del árbol tomaban forma de coloridas aves de todas las variedades. Y había un lago al lado de este árbol que fluía y se alejaba hacia ambos lados del límite de ese lugar. Miré hacia abajo y podía ver el agua moviéndose, y era muy especial porque parecía ser casi como mercurio líquido, tenía un brillo muy especial. Pero cuando la mirabas podías ver gente, podías ver personas que vivían en la tierra reflejándose allí. Y Yael me dijo entonces: he estado contigo desde el principio de los tiempos y estaré contigo por la eternidad. Pero no puedes cruzar la barrera. Es el momento de que vuelvas a tu existencia en la tierra. Tienes aún trabajo que terminar antes de estar aquí. Las palabras no pueden expresar de ninguna manera la pena que comencé a sentir al tener que abandonar aquel lugar. Lloré y le rogué que me dejara quedarme, pero él me dijo: cuando sea el momento, vendré por ti. Pero ahora... Y con eso, cuando él decía esto, casi sentí una lucha de mi espíritu por quedarme allí, pero sentí que volvía repentinamente hacia mi cuerpo terrenal, con tanta fuerza que fui de alguna forma físicamente sacada de ese agujero rocoso en el cual me encontraba atrapada y hundida debajo del agua. Y toda esa agua que había inhalado salió expulsada violentamente de mis pulmones, mientras jadeaba y tomaba aire y sintiendo un estado nuevamente de pánico, porque había vuelto y nuevamente me encontraba en esa situación. Casi de inmediato volví a ser consciente del dolor en mi pecho, y también fui consciente de la mano de uno de los socorristas que pudo alcanzarme por la parte posterior de mi chaleco salvavidas, y casi lo tiré sin desearlo de su kayak, pero luego alguien más en un bote de agua más grande pudo empujarme hacia adentro del bote, y de esa forma fue que regresé completamente a esta vida terrenal. Luego de esto, me tomó mucho tiempo comprender por qué razón yo estaba de vuelta aquí. Y todavía hoy me sigo preguntando por qué
yo. Incluso luego hice una investigación sobre el río Rogue después de ahogarme, o casi ahogarme. Más de 21 personas en ese lugar en donde yo caí, en Blossom Bar, habían fallecido desde mi experiencia cercana a la muerte. Pero yo sobreviví. Debido a mi SM, me encuentro mucho más cerca de Dios y soy consciente ahora de que la vida no es algo así como simplemente una serie de consecuencias, sino que está formada por elecciones y por paralelos que se entrecruzan. Mis propias elecciones afectan directamente a todos quienes me rodean y todos estamos interconectados. Eso es algo que hoy sé, y además sé que mi propósito de vida aún no se ha cumplido y me llevó años el ser consciente de que yo estaba destinada de alguna forma a ayudar a sanar a otros. Esas habilidades sensitivas que yo tenía de pequeña comenzaron a hacerse más fuertes después de mi experiencia cercana a la muerte, y ahora soy mucho más empática y soy clariconsciente y clariaudiente. Esto quiere decir que puedo escuchar algunas veces las voces de aquellos que ya están más allá del velo de la vida física, pero todavía no me he entrenado lo suficiente, no he conseguido ver a estas almas o espíritus con mis ojos humanos. Mi experiencia cercana a la muerte ha sido y seguirá siendo siempre la experiencia más metafísicamente profunda que he tenido durante mi experiencia de vida. Al contar todo esto, me caen lágrimas recordando esta experiencia, porque mis palabras palidecen al compararlas con todas esas cosas que pude ver y pude sentir y escuchar durante mi viaje a ese reino celestial. Yo no soy una persona particularmente religiosa, pero me mantengo más cerca del espíritu que nunca debido a mi SM. Sé hoy que hay dimensiones más allá de esta y que si estoy aquí es por una razón. Tengo un propósito y hasta que se cumpla estaré aquí.